¿Sabías que existe un pecado tan peligroso que la mayoría de los creyentes prefiere ignorarlo, que casi nunca se menciona en los sermones, rara vez aparece en testimonios y que nadie se atreve a confesar en un llamado al altar? Y si te dijera que este pecado, que la mayoría de los creyentes ignora, la atención, pero que está matando lentamente a miles de almas dentro de las iglesias. Un pecado que no se encuentra afuera, en las calles, sino en los altares, en los púlpitos, en los equipos de alabanza, incluso dentro de ti. Y si te dijera que este pecado podría estar operando en tu vida ahora mismo sin que tú lo sepas. Este mensaje no es como los demás. Es una advertencia celestial, algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy para sacudir tu alma antes de que sea demasiado tarde. Lo que vas a escuchar no es fácil de digerir, pero es absolutamente necesario. Este pecado ha saboteado más vidas espirituales de lo que imaginas, y lo más alarmante es que lo hace desde dentro, en silencio, disfrazado de algo bueno. Hoy vas a entender por qué tus oraciones no fluyen como antes, por qué tu corazón se siente distante del cielo, por qué sigues haciendo todo correctamente, pero dentro de ti hay un vacío que no se llena. Hay algo que está bloqueando tu comunión con Dios, y si no es arrancado, te conducirá a la muerte espiritual, aunque sigas actuando como si todo estuviera en orden. Y antes de comenzar este estudio profundo, quiero invitarte a dar un paso de fe conmigo. Escribe en los comentarios esta frase: Dios, abre mis ojos. Esa simple frase puede ser el inicio de una transformación profunda. Al escribirla, estás diciéndole al cielo que deseas ver lo que aún no ves, que estás dispuesto a ser guiado, confrontado y renovado por el Espíritu de Dios. Dale también me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube lo muestre a otros que necesitan urgentemente esta palabra. Estás siendo instrumento de Dios para que más personas reciban luz en medio de la oscuridad espiritual. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Muchos no tienen una iglesia cerca, y esta comunidad se ha convertido en un punto de encuentro espiritual para miles de personas. Tu participación mantiene viva esta misión. Te felicito por llegar hasta aquí. No todos soportan una confrontación como esta. Solo los que tienen hambre de verdad, de transformación, de presencia real, llegan hasta el final. Quédate conmigo, porque la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear algo que Dios ha estado reteniendo en tu vida por amor, esperando que te alinees con su voluntad. Respira hondo. Lo que estás por descubrir puede ser la diferencia entre una fe de apariencia y una vida verdaderamente llena de la gloria de Dios. Comencemos. Desde antes de que el hombre caminara sobre la tierra, ya había estallado una tragedia espiritual en lo alto del cielo. Allí, en medio de la perfección, entre coros de ángeles y resplandores de gloria, surgió una sombra inesperada. No fue un acto visible, no hubo ruido. Nadie lo anticipó, fue algo que nació en silencio dentro del corazón de un ser perfecto. Lucifer, creado con hermosura incomparable, lleno de sabiduría, adornado de luz, comenzó a apartar su mirada del Creador para contemplarse a sí mismo. Ya no servía, se admiraba, ya no adoraba, se exaltaba. Y en ese giro interno, en ese susurro silencioso de su alma, comenzó una rebelión sin palabras, una traición que no necesitó gritos ni gestos externos. Isaías declara que en su corazón dijo: «Subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Y Ezequiel nos recuerda que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. No fue un acto escandaloso, no fue idolatría ni corrupción carnal, fue un pensamiento interno, una elevación sutil del yo, y eso bastó para que cayera del cielo con estruendo. Aquí se revela una verdad que muchos ignoran: el pecado que originó la primera caída no fue cometido en la tierra, sino en el cielo, no fue cometido por un hombre, sino por un ángel. Y no fue un pecado de los que comúnmente se predican en los púlpitos. Fue algo más profundo, más invisible, más engañoso. Y es aquí donde lo decimos con toda claridad: el pecado que más aborrece Dios es el orgullo.
Sí, el orgullo fue el veneno original, no el adulterio, no la mentira, no el robo. Fue el orgullo lo que rompió la armonía del cielo, fue el orgullo lo que convirtió al ángel más glorioso en el adversario de Dios. Y sigue siendo el mismo orgullo lo que hoy continúa separando a los hombres de su Creador. Este pecado es silencioso, pero devastador. Nace en pensamientos, se fortalece en comparaciones, se alimenta de la admiración propia. Es el único pecado que puede nacer en medio de la adoración, florecer en medio del ministerio y enraizarse incluso en lo más sagrado. El orgullo es invisible ante los ojos humanos, pero completamente expuesto ante Dios. Y lo más alarmante es que, así como se manifestó en el cielo, también ha descendido a nuestras congregaciones. Porque lo que comenzó allá arriba, hoy se disfraza de espiritualidad aquí abajo. Y es precisamente aquí donde el peligro se intensifica, porque lo que comenzó en las alturas con Lucifer descendió a la tierra y se infiltró en la vida de los hombres, no a través de escándalos ruidosos, sino mediante apariencias sagradas. Es fácil identificar la rebeldía cuando es visible, cuando se expresa en acciones evidentes, pero ¿qué sucede cuando el pecado se esconde dentro de aquello que parece santo? ¿Qué pasa cuando el mal se disfraza de devoción? Jesús, en uno de los momentos más duros de su ministerio, pronunció palabras que aún hoy retumban con fuerza y urgencia, mirando a los líderes religiosos de su tiempo, los que dominaban la ley, los que enseñaban en las sinagogas, los que eran admirados por su conducta intachable, dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia?» Mateo 23, 27, 28. Este pasaje no fue dirigido a ladrones, ni a adúlteros, ni a publicanos. Fue dirigido a los hombres más religiosos de la época, aquellos que ayunaban, que oraban, que enseñaban la palabra, y sin embargo estaban podridos por dentro. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual se había instalado en sus corazones. Ellos no eran conscientes de su estado, se creían justos, santos, iluminados, pero Jesús los vio como lo que realmente eran: apariencias vacías, fachadas sagradas sin esencia, liturgia sin vida. Este es uno de los aspectos más peligrosos del orgullo espiritual, su capacidad para engañar a la propia víctima. A diferencia de otros pecados, este no produce culpa inmediata. Al contrario, el orgulloso se siente bien consigo mismo. Cree que está más cerca de Dios que los demás. Evalúa su espiritualidad en comparación con la de otros. Cree tener discernimiento, pero está cegado. Cree tener autoridad, pero está desconectado. Y todo esto ocurre mientras sigue orando, ayunando, predicando y sirviendo. Dentro de muchas iglesias, este mal actúa de forma silenciosa. Está en la mirada que juzga, en la crítica que se disfraza de celo, en la palabra que corrige pero no ama, en la postura que aparenta humildad pero transpira vanidad. Y lo más preocupante es que muchas veces estas personas son referentes, líderes, pastores, hombres y mujeres admirados por su vida espiritual. Pero lo que nadie ve, lo que pocos se atreven a cuestionar, es que en lo profundo de su alma ya no hay quebrantamiento, ya no hay ternura, ya no hay presencia, solo orgullo vestido de santidad. Y si no somos conscientes de esto, podemos caer exactamente en el mismo abismo. Porque el orgullo espiritual no necesita de grandes errores morales para manifestarse, solo necesita una pequeña exaltación del yo, una comparación constante con los demás, un deseo secreto de ser reconocido, aplaudido, admirado. Así, lo que debería ser un altar para la gloria de Dios se convierte en un pedestal para el ego. Y cuando eso sucede, la presencia se va y el alma queda vacía, aunque el cuerpo siga en la iglesia. Y cuando el orgullo se instala en el alma, no siempre lo hace con señales escandalosas o visibles. A diferencia de otros pecados que se manifiestan con comportamientos evidentes, este trabaja en silencio, de forma progresiva, casi imperceptible. Es como un veneno lento, que contamina poco a poco las fuentes internas, hasta que la fe se convierte en una cáscara vacía, una apariencia sin esencia. Y lo más alarmante es que, muchas veces, quien está bajo su influencia ni siquiera lo percibe. El libro de Apocalipsis, en su mensaje a la iglesia de la Odisea, expone este autoengaño con una claridad estremecedora. El Señor les dice:
Tú dices, soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, 17. Este es uno de los retratos más duros del orgullo espiritual. La falsa seguridad, la ilusión de estar bien, cuando en realidad se está completamente apartado. Quien ha sido contaminado por este mal comienza a vivir de impresiones, no de presencia. Ora, pero ya no escucha. Lee la Biblia, pero las palabras no le penetran. Sirve, pero no siente gozo. Canta, pero la adoración no toca el cielo. Se ha vuelto experto en la rutina espiritual, pero su corazón ya no arde. ¿Y sabes por qué? Porque una de las primeras señales del orgullo espiritual es la pérdida de sensibilidad hacia lo divino. Pero no es la única. Hay síntomas que delatan su presencia. Si uno tiene el valor de mirarse con honestidad, la constante necesidad de comparar su fe con la de otros, el impulso de juzgar lo que hacen o no hacen los demás, la crítica que no edifica sino que hiere, la falsa sensación de estar firme, de estar mejor que otros, esa actitud que mira desde arriba, que cree saber más, orar más, entender más, y lo más peligroso, la pérdida del quebrantamiento. El alma ya no se quebranta en la presencia de Dios. Ya no hay lágrimas, ni temblor ni rendición verdadera. El creyente se vuelve duro, rígido, seguro de su justicia, y sin darse cuenta, ya ha comenzado a secarse por dentro. El fuego se apaga, la pasión se desvanece, el hambre por Dios desaparece, y aunque sigue presente en lo exterior, su espíritu está ausente. El orgullo espiritual tiene esta característica mortal: te adormece, te hace creer que todo está en orden, cuando en realidad todo está a punto de colapsar. Y lo peor es que cuanto más profundo cae una persona en este estado, más difícil le resulta reconocerlo. Porque el orgullo no solo contamina, también ciega. Es un velo sobre el alma, y si no es arrancado a tiempo, terminará por matar la vida espiritual, aunque el cuerpo siga en la iglesia. Y cuando esa ceguera provocada por el orgullo se establece en el alma, las consecuencias no tardan en manifestarse. Pero no se expresan en formas escandalosas, no gritan su presencia. Son mucho más sutiles y mucho más graves. Porque este mal no solo te enfría espiritualmente, no solo te seca por dentro, también bloquea por completo tu relación con el cielo. Mientras el orgullo tenga espacio en el corazón, la oración pierde su poder y la adoración se vuelve vacía. Lo que parece ser una conexión espiritual se convierte en un ritual estéril. Dios no responde, Dios no recibe, Dios no escucha. La palabra lo deja claro y sin rodeos. En Proverbios 21:27 está escrito: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Esta afirmación es contundente. El sacrificio, que en otros contextos representa entrega, adoración, devoción, aquí es descrito como algo abominable, no por su forma, no por su volumen, no por su estilo, sino por el corazón desde donde procede. Porque cuando el corazón está contaminado por el orgullo, lo que sale de la boca ya no sube al trono. No importa cuán melodiosa sea la canción, cuán elocuente sea la predicación, cuán generosa sea la ofrenda, si está manchada por soberbia, Dios la rechaza. Y no solo eso, el orgullo rompe la línea directa con el cielo. La oración, que debería ser una conversación viva, se convierte en palabras lanzadas al aire. Pedro advierte de esto en su carta, cuando habla de cómo los conflictos no resueltos, y especialmente la arrogancia, pueden obstaculizar las oraciones. En 1 Pedro 3:7 se nos dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí se revela una verdad devastadora. Hay oraciones que no llegan, no por falta de palabras, sino por falta de humildad. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Vivir años creyendo que estás orando, que estás siendo escuchado, que estás adorando, cuando en realidad el cielo está cerrado. Participas en todos los cultos, levantas las manos, dices amén con fervor, incluso derramas lágrimas, pero no hay respuesta, no hay consuelo verdadero, no hay dirección del Espíritu, y todo porque dentro de ti opera un enemigo disfrazado, el orgullo. Este es uno de los efectos más trágicos del orgullo espiritual. Convierte todo lo sagrado en rutina hueca. El altar se convierte en un escenario.
la oración en discurso, la adoración en espectáculo, y lo más triste es que quien está en esa condición suele pensar que está haciendo todo correctamente. No se da cuenta de que lo que para él es adoración, para Dios es abominación. Este pecado transforma la intimidad con Dios en un eco vacío, hace que el creyente repita palabras sin vida, que cante sin espíritu, que sirva sin conexión. Lo arranca de la fuente, aunque él siga aparentando firmeza. Por fuera, todo parece igual. Por dentro, todo está muerto. La voz suena, pero no hay respuesta. El nombre de Dios es invocado, pero no hay manifestación. Y entonces lentamente la persona comienza a vivir una fe basada en esfuerzo humano, no en poder espiritual. Su caminar se vuelve pesado, mecánico, agotador. Porque el orgullo no solo bloquea el cielo, también carga el alma. Y esta es una verdad que muchos necesitan escuchar aunque duela. Mientras el orgullo esté activo, la vida espiritual será un simulacro, un conjunto de rutinas sin impacto eterno. El alma puede gritar, pero Dios guarda silencio, no porque no ame, sino porque no puede habitar donde reina el yo. El orgullo levanta un muro invisible entre el hombre y Dios, y no importa cuántas veces ese hombre ore, cante, sirva, mientras ese muro no caiga, el cielo permanecerá cerrado. Hay enfermedades que avanzan sin síntomas visibles, que consumen al cuerpo en silencio hasta que ya es demasiado tarde. El orgullo actúa de la misma manera, pero no en la carne, sino en el alma. Es un cáncer espiritual. No genera escándalos, no deja marcas externas, no provoca alarmas inmediatas, pero su poder destructivo es absoluto. Silenciosamente va contaminando la vida interior del creyente, matando su sensibilidad, apagando su pasión, rompiendo su intimidad con el Espíritu Santo, hasta que lo que queda es solo una forma, una rutina, un nombre vacío de poder. La Escritura nos advierte con urgencia sobre este proceso. Hebreos 3:13 nos dice, «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Esta es la dinámica letal del orgullo. Endurece, y lo hace a través del engaño. No endurece con rebeldía evidente, sino con autojustificación. El creyente no se ve como apartado, se ve como maduro. No cree estar frío, cree estar sólido. No reconoce su sequedad, la confunde con estabilidad. Y mientras tanto el cáncer sigue avanzando. El orgullo anestesia el alma, lo que antes quebrantaba el corazón ya no conmueve, lo que antes provocaba lágrimas, ahora se escucha como información. El creyente se acostumbra a lo sagrado, pierde el temblor, la reverencia, la dependencia. Su relación con Dios se vuelve técnica, doctrinal, lógica, pero ya no íntima. Su oración ya no es un suspiro desesperado del alma, sino una serie de frases repetidas. Su adoración ya no es un derramamiento del Espíritu, sino una rutina musical. El Espíritu Santo ya no lo guía, ya no lo quebranta, ya no lo toma por sorpresa, porque el orgullo ha cerrado las puertas interiores. Jesús lo expresó con dolor en Mateo 15:8. «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Esta es quizás una de las frases más tristes de los evangelios. Personas que siguen hablando de Dios, cantando para Dios, sirviendo en su nombre, pero cuyos corazones están lejos. El orgullo los ha arrastrado hacia una religión sin relación. Y lo más aterrador es que siguen creyendo que todo está bien. Aquí es donde se cumple el engaño más peligroso. El creyente continúa en funciones, sigue asistiendo a la iglesia, sigue participando, sigue usando el lenguaje espiritual, pero por dentro ya no hay vida. Es como un árbol seco pintado de verde. Su apariencia engaña a los demás y lo peor, lo engaña a sí mismo. Este tipo de orgullo no necesita manifestarse en gestos altivos o palabras arrogantes. Puede habitar en silencios, en pensamientos escondidos, en actitudes sutiles. Puede vivir en la autosuficiencia espiritual, en la incapacidad de reconocer errores, en la resistencia a ser corregido. Puede esconderse detrás de una sonrisa, de una postura servicial, de un cargo ministerial, y mientras nadie lo confronte, sigue creciendo como una gangrena invisible, y así, poco a poco el alma se va apagando, el gozo desaparece, la esperanza se debilita,
El discernimiento se nubla, el hambre por la palabra se vuelve apatía, y aunque por fuera todo parece seguir igual, por dentro el creyente está muriendo, no siente, no responde, no se quebranta. El Espíritu Santo ya no tiene espacio en ese corazón endurecido, y el enemigo lo sabe, porque si logra mantener a alguien funcionando en lo externo mientras lo destruye en lo interno, ha ganado una de sus batallas más sofisticadas. Esta es la fase más peligrosa de la enfermedad espiritual, cuando ya no hay síntomas visibles, pero el alma está muriendo, y si no hay una intervención divina, un sacudón del cielo, un quebrantamiento profundo, esa persona puede pasar toda su vida en la iglesia sin jamás haber tenido verdadera comunión con Dios. Todo por causa de un veneno silencioso llamado orgullo. Y si hasta aquí ya resulta inquietante imaginar a un creyente seco por dentro, vacío de pasión, desconectado de la presencia de Dios, lo que viene a continuación es aún más alarmante. Porque el orgullo espiritual no solo enfría el alma y silencia la sensibilidad, también coloca al mismo Dios en posición de oposición. No es simplemente que Dios se aleja, es que Él mismo se levanta en contra de aquel que lo permite en su corazón. Santiago 4:6 no deja lugar a dudas. No es una metáfora, no es una exageración, es una declaración rotunda y literal. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una de las verdades más serias y a menudo ignoradas de la Escritura. El orgullo no solo causa distancia, provoca resistencia divina. Y esa resistencia no es pasiva, no es que Dios observa en silencio, es activa, es una confrontación directa. La palabra resiste usada aquí viene del griego antitazo, que significa ponerse en orden de batalla contra alguien. Es una imagen militar, es Dios mismo levantándose como adversario. Puedes imaginarlo. El creador del universo, aquel que debería estar a tu favor, se alinea para bloquear tus caminos, frustrar tus planes, cerrar los cielos sobre ti, no porque no te ame, sino porque hay algo dentro de ti que Él no puede bendecir. Este no es un rechazo superficial, es una postura espiritual firme. Mientras otros pecados provocan tristeza o disciplina divina, el orgullo provoca oposición frontal. Y no importa cuánto talento tengas, cuánta experiencia hayas acumulado, cuántos años lleves en la fe, si hay soberbia en tu corazón, Dios no coopera contigo. Al contrario, se convierte en el principal obstáculo en tu camino. Esto explica por qué muchas personas dentro de la iglesia se sienten estancadas, por qué oran y no reciben respuesta, por qué intentan avanzar y todo parece bloquearse. No es el enemigo, no es el mundo, no son las circunstancias, es Dios mismo resistiendo, cerrando puertas, silenciando el cielo, no por crueldad, sino por justicia, porque Él no comparte su gloria, porque Él no puede respaldar a quien está lleno de sí mismo. Y esta es una de las consecuencias más devastadoras del orgullo, anula la intervención divina. Dios no puede obrar donde hay arrogancia, su espíritu no fluye donde el hombre se glorifica, su gracia no desciende sobre un corazón que se cree suficiente. Y mientras esa condición no cambie, mientras no haya quebrantamiento genuino, la resistencia divina seguirá activa. No importa cuánto se esfuerce el creyente, no importa cuánto sirva, cuánto ayune, cuánto predique, todo será estéril. Aquí es donde muchos se confunden, porque siguen viendo fruto externo, siguen siendo reconocidos, usados, escuchados, pero no perciben que Dios ya no está con ellos, que están operando desde la fuerza humana, desde el recuerdo de unción pasada, desde la estructura y no desde la presencia, porque cuando Dios resiste, no siempre lo hace con ruina inmediata. A veces permite que todo siga en apariencia, para ver si hay alguien que todavía es capaz de despertar. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay rendición, esa resistencia se intensifica. Las puertas se cierran, las oraciones no suben, el alma se endurece, y lo más trágico es que la persona no lo percibe, porque el orgullo no solo provoca oposición divina, también roba el discernimiento, hace que el creyente se sienta justo mientras Dios lo confronta, hace que piense que está siendo probado, cuando en realidad está siendo resistido. Esta es una verdad que debe hacernos temblar. No hay peor condición que estar activo en lo espiritual, pero en oposición al cielo. No hay peor lugar que un altar sin presencia,
un servicio sin aprobación divina, una vida de fe llena de rutina, pero vacía de respaldo celestial. Y si Dios está en tu contra, ¿quién podrá ayudarte? ¿Quién podrá abrir lo que Él cierra? ¿Quién podrá bendecir lo que Él resiste? Aquí no hay consuelo barato, hay una advertencia santa, porque si Dios está en tu contra, es porque quiere quebrar el orgullo antes de que el orgullo te destruya completamente. Hasta aquí hemos visto cómo el orgullo puede destruir lentamente la vida de cualquier creyente, apagando su sensibilidad espiritual, bloqueando la adoración y la oración, y provocando la resistencia directa de Dios. Pero cuando este veneno se infiltra en el corazón de quienes han sido llamados a liderar, el impacto se multiplica, porque el orgullo en un creyente común lo desconecta, pero el orgullo en un líder espiritual puede arrastrar a toda una congregación al colapso. Puede contaminar el altar, pervertir el mensaje y convertir un ministerio que fue ungido en un instrumento de destrucción. Y para entender el poder devastador de este fenómeno, no hay ejemplo más claro que el del rey Saúl. En 2 Samuel 15, 17, 23, encontramos una de las escenas más tristes y reveladoras de toda la Escritura. Saúl había sido escogido por Dios. No se levantó por ambición personal, fue llamado, fue ungido, comenzó su jornada con humildad. El mismo profeta Samuel lo recuerda así: aunque eras pequeño a tus propios ojos, no fuiste hecho jefe de las tribus de Israel. Esa es la raíz del llamado verdadero. Reconocer la pequeñez, depender de la gracia, pero algo cambió en el corazón de Saúl. El poder, la posición, la visibilidad comenzaron a inflar su percepción de sí mismo. Lo que antes era dependencia se transformó en autosuficiencia. Lo que antes era obediencia se volvió estrategia. Y cuando Dios le dio una orden clara, destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, Saúl obedeció parcialmente, guardó lo mejor del botín. Y lo hizo, supuestamente para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Dios no se impresiona con argumentos piadosos cuando detrás hay orgullo. Samuel lo confronta con una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí Dios desenmascara el corazón de Saúl. Su adoración ya no era obediente, era selectiva. Su servicio ya no era rendición, era control. Y esa es una de las características más peligrosas del orgullo en los líderes. Transforma el llamado en plataforma y la obediencia en conveniencia. El texto concluye con una declaración aterradora. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos el resultado final del orgullo espiritual en el liderazgo, el rechazo divino. Saúl no fue descartado por un pecado escandaloso, sino por la arrogancia de creerse con derecho a adaptar lo que Dios había ordenado. Y esto sigue ocurriendo hoy. Muchos comienzan sus ministerios con lágrimas, con fuego, con temor de Dios. Pero con el tiempo, la exposición, el éxito aparente, los aplausos, comienzan a alimentar el ego. Y si no hay vigilancia, si no hay quebrantamiento constante, el mismo que antes dependía del Espíritu comienza a confiar en su talento. El que antes lloraba por una palabra ahora predica por costumbre. El que antes servía por amor ahora lo hace por reconocimiento. Y así lentamente el orgullo toma el trono del corazón y Dios se retira. Lo más alarmante es que muchas veces el ministerio continúa funcionando. Las personas siguen siendo bendecidas porque Dios honra su palabra. Pero el líder ya no es instrumento, es obstáculo. Ya no fluye desde la presencia, sino desde la técnica. El altar se vuelve escenario, la oración, performance. Y lo que era fuego se convierte en humo. Por eso este mensaje no es solo para los que escuchan desde una banca. Es sobre todo para los que predican desde un púlpito. El orgullo es la ruina silenciosa de llamados poderosos. Ha destruido más ministerios que la persecución o el pecado sexual, porque actúa desde dentro, disfrazado de celo, de convicción, de autoridad, pero por dentro es rebelión disfrazada. Y si no es confrontado, si no es arrancado a tiempo, el final es el mismo que el de Saúl: aislamiento, pérdida de dirección y finalmente rechazo. No por falta de unción, sino por falta de humildad. Porque Dios no puede respaldar a quien se gloría en sí mismo, no puede caminar con quien ya no tiembla ante su voz.
Y cuando eso ocurre, no importa cuán impresionante sea el ministerio, el cielo ya no está allí. Y es aquí donde se manifiesta una de las formas más peligrosas del orgullo espiritual, aquella que se alimenta del conocimiento. Porque el enemigo no solo usa el pecado abierto o el poder mal administrado para contaminar el corazón. También utiliza la verdad, cuando esta verdad no viene acompañada de quebrantamiento. Sí, incluso el conocimiento bíblico, cuando no está unido a un corazón humilde, puede convertirse en un instrumento de arrogancia. El apóstol Pablo lo resume de manera contundente en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta frase, aunque corta, encierra una advertencia profunda. Saber mucho de la Biblia no es sinónimo de estar cerca de Dios. Memorizar versículos, dominar doctrinas, conocer las lenguas originales, debatir con argumentos sólidos, nada de eso garantiza una vida rendida al Espíritu. Porque el conocimiento sin amor, sin humildad, sin temor reverente, hincha el corazón, lo llena de sí mismo. Y aquí radica uno de los grandes engaños del ámbito religioso. Muchos creen que por saber más, por tener respuestas, por poder refutar errores, están espiritualmente seguros. Pero la historia bíblica nos muestra que los fariseos eran los más instruidos y al mismo tiempo los más duros de corazón. Eran expertos en la ley, pero ciegos ante la verdad viva que tenían delante. Conocían las Escrituras, pero no reconocían al autor de ellas cuando caminaba entre ellos. Este es el peligro del conocimiento sin quebranto. Crea una ilusión de madurez, una falsa sensación de estar por encima. Hace que el creyente deje de escuchar, de aprender, de ser moldeado. Ya no se expone a la palabra con hambre, sino con superioridad. Ya no tiembla ante los textos, sino que los analiza como quien disecciona una teoría. Y sin darse cuenta, lo que era una herramienta para acercarse a Dios se convierte en un muro que lo aleja. El alma que ha sido contaminada por este tipo de orgullo comienza a mirar con desprecio a los que saben menos. Se burla de las preguntas simples, desprecia los mensajes básicos y siente que los demás no están a su nivel. Ya no busca crecer en intimidad, sino en argumentos. Ya no desea ser transformado, sino tener razón. Y en ese proceso va apagando la voz del Espíritu. Porque el Espíritu no se mueve donde hay autosuficiencia. Él se revela a los que tiemblan ante la palabra, a los que se acercan con reverencia, con sed, con disposición a ser quebrados. Y es justamente por eso que muchos, a pesar de tener gran conocimiento teológico, viven vacíos, no experimentan presencia, no sienten fuego, no oyen la voz del cielo, porque han reemplazado la comunión por el análisis, el altar por el aula, el temblor por la técnica. Y esta es una verdad que necesita ser restaurada en la iglesia de hoy. No es el que más sabe el que está más cerca de Dios, es el que más se quebranta. No es el que más habla, sino el que más escucha. No es el que tiene más respuestas, sino el que más depende. Porque en el reino, la grandeza no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánto se ama, cuánto se sirve, cuánto se está dispuesto a rendirse. Muchos líderes, predicadores, maestros han caído en esta trampa. Comenzaron con pasión por la palabra, pero con el tiempo, esa pasión se transformó en orgullo intelectual. Ya no oran como antes, porque creen que su conocimiento los respalda. Ya no ayunan como antes, porque piensan que su doctrina es suficiente. Ya no buscan consejo, porque sienten que ya han alcanzado. Pero el cielo sigue cerrado. La gloria no desciende. El espíritu no fluye. Porque donde hay altivez, Dios resiste. Y si hoy tú reconoces que has estado cayendo en esta trampa, que tu conocimiento se ha convertido en orgullo, que has comenzado a mirar a los demás con superioridad, es momento de hacer una pausa, de rasgar el corazón, de pedirle al Espíritu Santo que te devuelva el temblor, la humildad, la dependencia, porque de nada sirve conocer toda la Escritura, si tu corazón ya no tiembla ante ella. Y mientras el orgullo individual ya es un veneno letal para la vida espiritual, hay una dimensión aún más peligrosa y muchas veces ignorada, cuando ese orgullo se vuelve colectivo. Cuando no solo una persona, sino una congregación entera comienza a operar desde la apariencia, desde la autosuficiencia, desde la estructura, pero sin presencia. El resultado es devastador, iglesias llenas de gente, pero vacías del cielo.
cultos abarrotados, pero sin gloria, actividades constantes, pero sin quebrantamiento. Esta no es una crítica ligera, es una advertencia profética que ya fue pronunciada por Dios a través del profeta Isaías. En Isaías 1:11-15, el Señor hace una denuncia que estremece. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, no me traigáis más vana ofrenda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Es una declaración escalofriante. Dios mismo diciendo que no acepta la adoración de su pueblo. Y lo más fuerte de este texto es que el pueblo de Israel no había dejado de adorar, no había abandonado el templo, no habían reemplazado al Señor por ídolos visibles. Estaban haciendo todo, pero sin corazón. Cantaban, ofrendaban, oraban, pero Dios no recibía nada, porque lo que Él busca no es liturgia, es humildad. No es estructura, es espíritu quebrantado. No es programación, es comunión real. Y cuando eso falta, aunque haya multitudes, el cielo está cerrado. Este es el drama de muchas iglesias hoy. Tienen talento, tienen sonido, tienen luces, tienen agenda, pero no tienen presencia. Las canciones son ensayadas, pero no inspiradas. Los mensajes son correctos, pero no tienen peso de gloria. Hay estrategias, hay creatividad, hay movimiento, pero no hay quebranto. Y todo eso, aunque no se diga, muchas veces tiene una raíz en común, el orgullo espiritual colectivo. Cuando una iglesia comienza a sentirse autosuficiente, cuando cree que lo tiene todo bajo control, cuando se enfoca más en la imagen que en la intercesión, cuando le importa más la estética que la esencia, está en peligro, porque Dios no comparte su gloria. Y cuando Él ve un ambiente contaminado por la altivez, por la soberbia de un pueblo que ya no tiembla, que ya no se postra, que ya no gime por su presencia, Él se aparta. Y lo más alarmante es que muchas veces el pueblo ni lo nota, siguen haciendo lo de siempre, siguen con sus eventos, con sus redes sociales activas, con sus servicios llenos de movimiento, pero espiritualmente están secos. Porque el Espíritu Santo no es un recurso decorativo, es una persona, y donde no es honrado, no se queda. Donde no hay espacio para su quebranto, para su corrección, para su voz, Él se retira. Isaías nos muestra la profundidad de esta desconexión. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Puedes imaginar eso? Oraciones siendo elevadas con fervor, pero que no llegan. Manos alzadas, pero que Dios no mira. Sacrificios ofrecidos, pero que no agradan, porque detrás de todo eso hay altivez. Un pueblo que ha perdido la conciencia de su necesidad, que canta sin temblor, que sirve sin pasión, que predica sin quebranto, y esta es una verdad que debe estremecer nuestras estructuras. Dios no habita en lo alto de nuestros templos, si nuestros corazones están llenos de orgullo. Él no se manifiesta por la excelencia externa, sino por la pureza interna. Él no se impresiona con lo que mostramos, sino con lo que ocultamos. Y si lo que hay en lo oculto es soberbia, apariencia, crítica, juicio, entonces todo lo que hacemos es estéril. Por eso, este mensaje no es solo una confrontación personal, es un llamado colectivo, un clamor para que las iglesias despierten, para que los altares se limpien, para que el pueblo vuelva a postrarse. Porque no sirve de nada llenar templos si el cielo sigue vacío. No sirve de nada tener multitudes si la gloria se ha ido. La peor tragedia espiritual no es tener iglesias vacías de personas, es tenerlas vacías de Dios. Y eso solo se revierte con quebrantamiento, no con más actividades, no con más promociones, no con más producción, solo con corazones rendidos, con líderes que lloran en el altar, con congregaciones que vuelven a temblar. Porque donde hay humildad, Dios habita. Donde hay quebranto, su presencia vuelve. Y entonces lo que antes era solo una reunión, se transforma en un encuentro con lo eterno. Y es que, cuando el orgullo no es tratado, algo mucho más serio comienza a suceder dentro del alma. No solo se pierde la sensibilidad espiritual o se apaga la pasión por Dios. Lo que se levanta es una verdadera muralla invisible. Un muro que no se ve con los ojos naturales, pero que se hace sentir con una intensidad devastadora, la separación entre el corazón del creyente y el trono de Dios.
Isaías 59:2 lo expresa sin rodeos. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta no es una figura poética, es una realidad espiritual. El pecado, y en especial el orgullo, construye una pared, ladrillo tras ladrillo, actitud tras actitud, pensamiento tras pensamiento, y llega un punto en el que, aunque el creyente sigue orando, adorando, sirviendo, ya no hay comunión. El cielo se vuelve de bronce, la voz de Dios se silencia, la presencia se retira, y lo más trágico es que este muro no se levanta de golpe, es progresivo. Comienza con pequeñas comparaciones, con una ligera superioridad, con una crítica disfrazada de discernimiento, con una mirada altiva, con un juicio silencioso, y sin que la persona lo note, su espíritu se va aislando. Ya no fluye la adoración, ya no hay lágrimas, ya no hay fuego. El altar sigue en pie, pero está frío, porque el muro se ha erguido. Muchos creen que lo pueden derribar con más actividades espirituales, con ayunos extensos, con noches de oración, con nuevos ministerios, pero nada de eso por sí solo tiene poder para romper esta barrera. Porque este muro no se derrumba con esfuerzo humano, no cae con estrategias, no cede ante el activismo religioso. La única dinamita que puede destruirlo se llama humillación, y el único martillo que lo quiebra se llama arrepentimiento profundo. El problema es que el orgullo impide precisamente eso, hace que el alma se resista a quebrarse, que se justifique, que racionalice, que minimice. El creyente comienza a decir cosas como, no estoy tan mal, otros están peor, esto no es orgullo, es celo por la verdad, y mientras más se excusa, más se solidifica el muro, porque la altivez no solo levanta una barrera ante Dios, también endurece el corazón ante su voz. Este es el motivo por el cual muchos creyentes, aunque están dentro de la iglesia, viven como si Dios estuviera ausente. Saben que Él existe, conocen sus promesas, han tenido experiencias con Él en el pasado, pero ahora todo es silencio. Todo es sequía, todo es distancia, y no es que Dios se haya mudado, no es que el cielo esté cerrado por casualidad, es que hay un muro, invisible sí, pero real, y ese muro se llama orgullo. Isaías no dice que Dios dejó de amar, no dice que se olvidó de su pueblo, dice que el pecado hizo separación, que Él ocultó su rostro, que no escucha, y esto debe estremecer nuestras entrañas. Porque ¿qué sentido tiene vivir una vida cristiana sin comunión real con Dios? ¿Qué valor tiene servirle si estamos separados de Él? ¿De qué sirve levantar las manos si su rostro está oculto? Por eso, este mensaje no es solo una confrontación, es una invitación urgente a revisar el corazón, a dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Porque el muro no cae con más reuniones. No desaparece con más horas en el templo, solo se derrumba cuando el alma se postra, cuando el corazón se rinde, cuando las lágrimas lavan la altivez y el clamor brota desde lo más profundo. No hay muro tan alto que Dios no pueda derribar, no hay orgullo tan arraigado que el Espíritu Santo no pueda arrancar, pero Él solo lo hará cuando encuentre humildad, cuando vea que el corazón está dispuesto a reconocer, a confesar, a cambiar, porque el muro puede estar allí hace años, pero con un solo acto de quebrantamiento verdadero puede caer, y cuando eso sucede, la presencia vuelve, el fuego se enciende, la comunión se restaura, y el alma vuelve a vivir. Y si el muro invisible del orgullo separa al alma de Dios, la tragedia se intensifica aún más cuando ese muro se llena de sonido. Sí, cuando la adoración sigue fluyendo, pero no desde un corazón rendido, sino desde una apariencia vacía. Dios no guarda silencio sobre esto, no lo tolera, no lo pasa por alto. En el libro de Amós 5:21-23, el Señor hace una declaración que debería estremecer a todo creyente: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Puedes imaginar al mismo Dios diciendo que aborrece una reunión de adoración? No a un templo pagano, no a una ceremonia idolátrica, sino a una reunión que lleva su nombre, que se supone que es para Él. ¿Qué es lo que provoca esta reacción tan fuerte del cielo? No es la melodía,
No es la letra de las canciones, no es la calidad del sonido, es la desconexión entre lo que se canta y lo que se vive. Es la incoherencia entre los labios y el corazón. El pueblo seguía cantando, los instrumentos seguían sonando, la liturgia continuaba, pero Dios no estaba recibiendo nada, porque para Él la música sin humildad es ruido, las canciones sin pureza son molestia, la alabanza sin quebrantamiento es contaminación espiritual. Y lo más grave es que esta situación no solo ocurre en el Antiguo Testamento, sigue ocurriendo hoy, domingo tras domingo, en templos abarrotados pero vacíos de gloria. Hoy hay iglesias donde el sonido es impecable, donde los músicos son profesionales, donde las voces son afinadas, donde los coros están bien ensayados, pero donde el Espíritu Santo no se mueve. ¿Por qué? Porque el altar está contaminado, porque los corazones están llenos de orgullo, porque los que cantan se miran como superiores, porque los que lideran la adoración han perdido la reverencia, porque el protagonismo ha desplazado a la presencia.